Esta semana, en Primeros Pasos en Mac con Katwin, vamos a explicaros qué es un podcast, dónde podéis encontrar los podcasts y cómo suscribiros mediante iTunes. Obviamente, estamos viendo uno de ellos, porque esto es un podcast, en este caso es un videocast, ya que está en formato de vídeo, pero pues bueno, os vamos a mostrar lo que podéis encontrar y cómo utilizar iTunes para gestionar vuestras suscripciones y todo lo que podéis llegar a conseguir con el programa de Apple que vais a poder conectar con vuestros iPod o vuestros iPhone. Primero de todo nos vamos a tener que ir a iTunes y como veis en la barra lateral izquierda encontraremos la sección de podcast. Tenemos que irnos, como podéis ver aquí, buscar podcast en iTunes Store, porque en la iTunes Store todos los podcasts se encuentran contenidos de forma gratuita. Como podemos ver, tenemos podcasts de todo tipo. Tenemos podcasts en un montón de secciones y tanto de vídeo como es este, como de audio, incluyendo pues todas las categorías que se nos puedan ocurrir. En este caso podemos mirar en el apartado de tecnología y aquí se nos mostrarán todas las novedades de este apartado. Vemos todos los podcasts que se encuentran destacados y también pues el top de podcasts. Por ejemplo, biblioteca de aplicaciones del iPhone, que es un videocast que tenemos en katwin.com. Si entramos en él, por ejemplo, vamos a ver la ficha de un podcast en iTunes y cómo nos vamos a poder suscribir a él. Primero de todo vamos a ver su portada con su carátula, vamos a ver la categoría en la que está incluida, veremos el botón de suscribirse y luego además veremos otra información, como por ejemplo su sitio web. También podremos mandarle la comunicación de que hemos descubierto este podcast o videocast a un conocido, a un amigo, y también pues unas sugerencias que gestiona la propia iTunes Store para si queremos encontrar podcasts afines que nos puedan interesar, así como por ejemplo también las puntuaciones que ha recibido el podcast y las reseñas. Por supuesto, vamos a tener todos los capítulos publicados de cada podcast que podremos descargar individualmente e incluso desde aquí obtener el episodio individualmente. Podemos, sin tener que suscribirnos, bajar cualquiera de ellos o también verlo online, sin tener que descargarlo, aunque esto sí va a tardar un poquito más, dado que tiene que cargar el vídeo al igual que si lo estuviéramos bajando, un poquito más rápido, pero en cualquier caso va a tardar. Si nos queremos suscribir, hemos visto uno de estos capítulos, lo hemos bajado dándole a obtener episodio, pues le vamos a decir que nos vamos a suscribir porque nos interesa. Entonces vamos a tener que pulsar este botón y automáticamente nos puede pedir una confirmación de si queremos suscribirnos o no. En este caso, pues evidentemente nos queremos suscribir y vemos como en la barra lateral izquierda de iTunes nos indica que hay una descarga activa. Si nos vamos a la parte superior de la pantalla de iTunes, nos indica que, que descarga activa estamos realizando, el tiempo que nos queda, etc. Vemos cómo ya estamos bajando este podcast. Si queremos, mientras está bajando, vemos como ya tendremos aquí el archivo que se está creando en nuestra biblioteca de multimedia de iTunes, pero podemos navegar y encontrar otros más. Vemos como la navegación por iTunes es muy sencilla. Tenemos esta barra superior en gris oscuro negro en el que podemos encontrar todo. Vamos a ver cómo tenemos podcast de audio, en general, de todas las categorías, con su ranking, sus novedades. Aquí podemos investigar un poquito para ver lo más destacado. También tenemos, por supuesto, los de vídeo, en donde nosotros nos encontramos con primeros pasos en Mac en Katwin, con biblioteca de aplicaciones y con análisis y reviews de Katwin. Ahí podéis encontrar toda la información de nuevos productos, de aplicaciones para el iPhone y, por supuesto, estos videotutoriales para aprender a manejar el Mac y todas las aplicaciones que tenemos disponibles en macOS 10. Bien, vemos como todavía le falta un poquito, pues vamos a buscar otros podcasts que nos puedan interesar. Vamos a buscar en este caso un podcast de audio. Nos vamos a ir también a tecnología y vamos a encontrar una gran cantidad. Vamos a ver por ejemplo este podcast en concreto, cómo podemos encontrar perfectamente el mismo formato que los podcasts videocast, mejor dicho, de vídeo, con todos los programas disponibles, etcétera, y vamos, por ejemplo, a suscribirnos. Pues nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Como veis, es muy sencillo y todos los podcasts que vayamos descargando se nos van a crear y vamos a tener almacenados en esta pantalla. Ahora vamos a ver cómo vamos a poder sincronizar e incluso dar ciertas órdenes a iTunes para la sincronización con nuestros iPod, iPhone y el comportamiento que va a tener respecto a buscar nuevos episodios y también pues a conservar
todos o simplemente algún número determinado de episodios por cada podcast que nosotros descarguemos, porque en este caso estamos bajando 2, pero perfectamente podríamos tener 20, 30, 40, 50 podcasts a los que estuviéramos suscritos. Una vez que ya los vamos teniendo descargados, vamos a ver cómo aquí en la parte de abajo de iTunes tenemos ajustes. Si apretamos sobre él, vemos que nos aparece una nueva pantalla en la que nos indica que si queremos, controlar el comportamiento de iTunes, como os comentaba, con respecto a la descarga y conservación de los podcasts suscritos. Vemos cómo podemos comprobar todos los días, cada hora, cada semana o manualmente, si hay episodios nuevos de los podcasts. Vemos cómo la siguiente comprobación se realizaría mañana a las 5 menos cuarto más o menos. También podemos decirle a iTunes los ajustes de todos los podcasts o de cada podcast en concreto, porque puede ser que en concreto en nuestro podcast de biblioteca de aplicaciones para el iPhone tengamos unos ajustes diferentes. Vamos a ver cómo hacerlo. Desmarcamos la opción de ajustes por omisión y decimos que cuando haya episodios nuevos se descarguen todos, porque puede haber, por ejemplo, 2 episodios a la vez, y que en vez de guardar todos los episodios, guarde los 3 últimos. Es decir, que simplemente va a conservar los 3 últimos episodios y los anteriores los va a ir borrando del disco duro para que no nos ocupe espacio. Esto lo podemos aceptar y ya lo tendríamos configurado. Si nos volvemos a ir, ajustes, ahora ya que tenemos los 2, vamos a poder decirle que el otro podcast, el podcast de audio, le vamos a decir que o bien utilice los ajustes por omisión o bien que descargue, por ejemplo, cuando haya episodios nuevos, que descargue el más reciente. Lo tenemos por defecto. Y que lo guarde el episodio más reciente. Entonces ya lo tenemos. Si tenemos varios, pues igual es conveniente porque cada uno, obviamente va a tener una frecuencia de actualización diferente, ya que los podcasts y videocasts se diferencian en que, por una parte, van a estar los podcasts profesionales, en este caso de las radios y televisiones comerciales, por ejemplo también el nuestro, que es un podcast creado por y para vosotros desde una empresa dedicada al Mac, iPhone e iPod, y también los que son los podcasts o videocasts que crean los propios usuarios y que tienen una frecuencia más irregular. También tienen formatos más dispares, y desde aquí vamos a poder ajustar el comportamiento de nuestro iTunes a cada uno de ellos. Por supuesto, manualmente vamos a poder actualizar y comprobar si hay alguna descarga desde la parte inferior derecha de la pantalla de iTunes. Así vamos a poder comprobar en cualquier momento si tenemos descargas pendientes y si se han publicado nuevos episodios por cada podcast. Desde aquí, desde Katwin, os recomendamos el mundo del podcasting, que es como la nueva radio por internet. Tiene la gran ventaja de que cada episodio nuevo lo podemos descargar a nuestro Mac, a nuestro ordenador, PC, no importa, también a Linux, obviamente, también a nuestro reproductor MP3, a nuestro iPod, iPhone, y escucharlo cuando y como queramos. Es la nueva radio que se nos viene encima, y desde aquí, desde k-twin.com, os recordamos que tenemos nuestros canales, por supuesto, que os hemos mencionado: Primeros Pasos en Mac, Biblioteca de Aplicaciones y Análisis y Reviews con Katwin, y que nos podéis encontrar en k-twin.com, así como en nuestro blog, para informaros de todo relacionado con el mundo Apple y todo lo relacionado con la tecnología. Desde aquí os mandamos un saludo, hasta luego. En Katwin.com no paramos de regalar grandes premios a los nuevos suscriptores a nuestros boletines. Este mes de enero, entre todos los que os registréis a ellos, sorteamos un MacBook Pro de 13 pulgadas y 5 iPod Touch de 16 GB. Si quieres optar a uno de estos premios, entra a k-twin.com/k-twin/boletín y regístrate. Al final de mes nos pondremos en contacto con los ganadores y uno de ellos podría ser tú. ¡Suerte a todos!